Buenos días, soy el profesor Josué Arbeláez, soy doctor en Ciencias de la Educación, docente del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. El día de hoy brevemente les voy a hablar acerca de la importancia que tiene la mecánica de la respiración, también de la dicción y de la articulación de las palabras en el proceso de comunicación. Así que vamos a comenzar hablando acerca de algunos conceptos básicos relacionados con este tema. Primero, en cuanto a la mecánica de la respiración. Esta se refiere a toda acción fisiológica y anatómica que envuelve los procesos de inhalación y de exhalación de aire, porque nosotros cuando hablamos utilizamos el aire que está saliendo de nuestros pulmones para pronunciar las palabras y eso hace que las cuerdas vocales comiencen a vibrar. Entonces, la utilización de ese aire, la administración de ese aire, puede hacer que la mecánica de nuestra respiración haga más efectivo el proceso comunicativo cuando estamos hablando con los demás. En este momento, para esto, quiero mostrarles unas imágenes, así que les voy a compartir pantalla para mostrarles esto, ¿no? Brevemente estas imágenes, que se refiere al sistema respiratorio. Nosotros vemos acá todas las partes del sistema respiratorio, vemos las vías aéreas superiores, vías aéreas inferiores, nuestros pulmones, que son los protagonistas del sistema respiratorio, y en este momento nos interesa eh, referirnos a los músculos que hacen posible la inhalación y la exhalación de aire. Por un lado tenemos entre las costillas lo que son los músculos intercostales, que ellos se van a contraer y se van a extender. Y en la parte inferior de los pulmones vamos a tener el diafragma, que es otro músculo que también va a ayudar en cuanto a la respiración. Entonces, el buen funcionamiento de este sistema respiratorio es lo que va a permitir que nosotros adecuadamente podamos hablar, podamos comunicarnos con los demás. Ahí entonces también la importancia de la dicción, que nos vamos a referir de esto en unos minutos. Otra imagen que quería mostrarles, esta que les tengo acá, especialmente del diafragma, que es este músculo que está en la parte inferior de los pulmones. Cuando nosotros inhalamos el aire, nuestros pulmones entonces se expanden y el diafragma baja, mientras que cuando exhalamos, el diafragma sube para comprimir los pulmones y que el aire pueda salir. Cuando nosotros nos referimos al proceso del habla, es importante destacar que si nosotros queremos que nuestra voz se potencie, tenemos que llevar ese aire a la altura de nuestro diafragma, mantenerlo ahí y desde ese lugar poder administrarlo para que cuando éste salga, adecuadamente nosotros estemos pronunciando las palabras. De lo contrario, lo que vamos a hacer es que nuestra habla sea superficial, nuestra respiración sea superficial, y eso haga mucho más difícil el proceso de hablar, ¿no? De hablar adecuadamente, pronunciando todas las palabras adecuadamente. La idea entonces es utilizar la caja torácica para que el aire se almacene y se expulse adecuadamente al momento de hablar. Por otro lado, también tenemos los músculos intercostales que están entre las costillas, de ahí su nombre, y esto lo que va a hacer, como se mencionó anteriormente, es comprimir a los pulmones cuando el aire va a salir y se expande para que los pulmones puedan entonces llenarse de aire. Estos músculos conjuntamente con los músculos, con el músculo que mencionamos anteriormente, que es el diafragma, es lo que hace posible que la caja torácica se utilice adecuadamente en el momento en que estemos hablando. Bueno, estas eran las imágenes que quería mostrarles. Ahora, refiriéndonos un poco acerca de la dicción, la importancia, ¿no?, que tiene la dicción en la capacidad del habla. Es importante destacar que esta es la capacidad que tienen las personas para poder hablar correctamente y transformar lo que están pensando, que son muchas veces ideas abstractas, en ideas que sean comprensibles por las personas que la están escuchando. Esto se refiere entonces a la manera como nosotros transmitimos nuestras ideas.
Y es muy importante, es fundamental que la tomemos en cuenta también al momento de hablar, porque con ella es que nosotros nos vamos a dar a entender a los demás. Si nosotros no tenemos una buena dicción al momento en el que estamos hablando, es mucho más difícil que las personas que nos estén escuchando entonces comprendan la idea principal de lo que nosotros queremos transmitirles. Y esto es fundamental porque quizás el mensaje que nosotros tenemos para transmitir es un mensaje muy importante. Sin embargo, si nosotros no tenemos buena dicción, ese mensaje puede perder también valor. De ahí entonces la importancia de expresarnos adecuadamente. Es decir, pensar cómo vamos a transmitir la idea, hacer ideas lógicas, ideas cortas, que sean además comprensibles, dependiendo, por supuesto, de a las personas a las que les vamos a hablar, es decir, a la audiencia a la que nosotros le estamos hablando. No es lo mismo, por ejemplo, hablarle a adolescentes que hablarle a personas adultas, y por tanto, la diferencia que hay en la audiencia que nosotros tenemos para hablarle es también fundamental al momento de nosotros organizar nuestras ideas y cómo vamos a transmitir nuestras ideas para que las demás personas también las comprendan. Entonces, lo que nosotros pensamos muchas veces no es lo mismo que lo que nosotros decimos, y eso tiene que ver mucho con la dicción que estamos utilizando al momento de conversar con los demás. Bien, algunas dificultades que presenta el proceso de dicción actualmente, igualmente en el español, ¿no? Que no se escapa de esta realidad. Una de ellas es el uso excesivo de la tecnología y el uso inadecuado de la tecnología, lo cual lo que hace entonces es que muchas personas, esto no solo pasa en el español, sino en otros idiomas, que muchas personas, por tratar de economizar en tiempo y espacio, lo que hacen es tergiversar las palabras, modificarlas, transformarlas, para que éstas sean entonces transmitidas a la persona que está recibiendo el mensaje. Esto, cuando se hace costumbre, se puede normalizar este proceso, y esto lo que trae es problemas a largo plazo de dicción. Generalmente las personas lo hacen cuando están escribiendo, bien sea escribiendo en un WhatsApp, escribiendo en redes sociales, pero también eso se puede traspolar al habla, y eso puede traer problemas a largo plazo. Por lo tanto, es importante que nosotros también estemos al tanto, estemos pendientes de la manera como nosotros hablamos y la manera como estamos utilizando nuestro idioma. Esto es solamente algunos de los problemas más comunes, ¿no? Refiriéndose a la dicción. Otra cosa de la cual también quería mencionarle era acerca de la pronunciación adecuada de las palabras, que es lo que se conoce como la articulación de las palabras. Cuando hablamos de articulación, nos referimos al uso del aparato respiratorio para nosotros pronunciar palabras. Y además de eso también de todos los órganos que de una manera u otra van a influir también en este proceso. Por ejemplo, tenemos los labios, los dientes, el paladar, la mandíbula, la lengua, las mejillas, la laringe, y la manera como utilizamos cada uno de ellos o cómo lo movilizamos va a permitir que las palabras se transmitan de una manera adecuada o no. Entonces, en esto también se hace referencia al uso adecuado de las consonantes, a la pronunciación adecuada de las vocales, que a veces por cuestiones de acento nosotros podemos omitir, ¿no? Y eso también va a tener efecto en la comunicación con los demás. Quizás entre personas que están acostumbradas al acento de nosotros no se hace tan difícil comprender, pero cuando estamos hablando con personas que, aunque hablan español, son de otros países o de otras regiones, entonces es más difícil que las personas nos comprendan si nosotros no sabemos utilizar adecuadamente las consonantes y las vocales. Por lo tanto, tenemos que deliberadamente estar pendientes del uso de estas letras. Por ejemplo, al oriente de Venezuela, que de donde soy yo también,
tenemos la costumbre de cambiar las R por las S y viceversa. Tenemos nosotros entonces que tratar de evitar estas costumbres, ¿no? Y eso se hace también practicando, porque esa es la manera de poder nosotros lograr el uso adecuado de la oralidad cuando estamos refiriéndonos a otras personas, conversando con otras personas. Por lo tanto, esto implica pronunciar todas las consonantes, todas las vocales. Esto le da seriedad a nuestro discurso, además, le da credibilidad a nuestro mensaje. Y esto se hace evidente mucho más en algunas profesiones que otras. Por ejemplo, los locutores es la herramienta de trabajo, la voz. Igualmente en la profesión docente, también los docentes tenemos que estar pendientes de eso, al tanto de la manera como nosotros hablamos, porque quizás podemos saber mucho acerca de un tema, pero si hablamos inadecuadamente, entonces el mensaje pierde valor frente a lo que estamos diciendo. Esto tiene algunos beneficios, ¿no? Que nosotros hablemos adecuadamente, tanto con el uso de la dicción como con el uso de la articulación de las palabras. Uno de ellos es que nosotros logramos expresarnos con mayor claridad. También vamos a tener una mayor eficiencia en la comunicación al ahorrar tiempo y energía tratando de explicarnos, porque nuestro mensaje entonces a la primera se va a entender, y esto es fundamental. También esto demuestra habilidades en el liderazgo, es decir, podemos confiar mucho más en una persona que habla correctamente, habla adecuadamente, con una voz educada. Igualmente otorga mayor confianza en la persona que está hablando, abre nuevas oportunidades con las personas que nos escuchan y logramos captar la atención de nuestros oyentes. Por lo tanto, estos son solamente algunas ideas básicas referentes al tema de la articulación, de la dicción y de la mecánica de la respiración. Como hemos visto, es fundamental que tomemos en cuenta estos principios para poder tener una comunicación adecuada con las personas que nos están escuchando y se tome en serio lo que nosotros estamos diciendo. Por ello, entonces, es fundamental que revisemos, hagamos una autoevaluación de la manera como nosotros nos expresamos y hagamos los cambios necesarios, modifiquemos lo que sea necesario modificar para que entonces nuestra comunicación sea más fluida, más adecuada. Entonces, bueno, esto es lo que por hoy le tenía por decir y espero que haya sido de mucho provecho, ¿no? Para todos ustedes. Así que hasta la próxima. Gracias por escucharme.